venir, contar con su presencia, les agradece su presencia. Nos acompaña el día de hoy el profesor Alberto Hernández Meneses, coordinador, órdenes, buenos días. Coordinador Nacional de Maestros por México y en representación de nuestro representante general, el profesor Tomás Vázquez Vigil. También nos acompaña el profesor Enrique Meléndez, coordinador nacional, y la maestra San Juanita Cerda Franco, coordinadora nacional, así como el profesor Luis Humberto Hinojosa y el profesor Juan Carlos Reyes. También los demás compañeros, Juan Pablo Reyes, los demás compañeros miembros de la Coordinación Estatal de Maestros por México. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias. Le pasamos la palabra al profesor Alberto Hernández para que tenga bien comunicarnos. Gracias. Señoras y señores de los medios, muy buenos días. Gracias por su presencia en esta conferencia de prensa. Vamos a llevar a cabo. Su servidor Alberto Hernández Meneses, de la Coordinación Nacional de Maestros por México, junto con San Juanita Cerda, Enrique Meléndez, Luis Humberto, Juan Pablo y los compañeros de la Coordinación Estatal, estamos aquí para informar a ustedes que el Magisterio Nacional estamos preocupados por lo que está pasando. Se están dando cosas muy serias que, si de seguir así, va a afectar severamente el servicio educativo del país y además pudiera estar en riesgo la gobernabilidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La razón es muy clara. Los pseudodirigentes que están en el Comité Ejecutivo Nacional y en las secciones no están respetando lo que dice la ley. Maestros por México está planteando que se cumpla con lo que dice la nueva ley laboral. Esto quiere decir que los procesos selectivos que se den al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en cualquiera de sus niveles, se debe de dar a través del voto secreto, universal y directo, como lo establece la ley. Sin embargo, vemos que lamentablemente el grupo que encabeza a Alfonso Cepeda ha publicado un reglamento a espaldas del Magisterio Nacional. Lo ha hecho por encima del estatuto y por encima de la ley. Y sobre ese estatuto, que todavía no lo autoriza el Tribunal de Conciliación, ni siquiera se ha pronunciado tampoco la Secretaría del Trabajo, ni la misma Secretaría de Educación Pública. Ellos ya están operando en una actitud totalmente fraudulenta, en contra de las políticas que el nuevo gobierno está planteando respecto a la democratización de los sindicatos en el país, y en este caso particularmente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Recientemente, como es de su conocimiento, han sacado 2 convocatorias para renovar las dirigencias seccionales, la 31 de Tlaxcala y la de aquí, la 21 de Nuevo León, en los mismos términos que el reglamento, al margen de la ley, a espaldas de los trabajadores y bloqueando la democratización de nuestra organización sindical. Y nos preocupa porque no escuchamos la voz de las autoridades. O sea, al día de hoy el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no se ha expresado, no ha dicho nada. La Secretaría del Trabajo tampoco. El secretario de Educación tampoco, que es el patrón. Y aclaramos, no queremos que el gobierno venga a resolvernos los problemas. Lo que Maestros por México plantea, y creo que hay coincidencia con todo el Magisterio Nacional, es que se cumpla la ley, lo que dice la ley. Porque el presidente dice que debemos hacer valer el Estado de Derecho. Y si Cepeda no lo cumple, está violentando el Estado de Derecho y está violentando las políticas planteadas por la Cuarta Transformación. Queremos ir a un proceso electivo a través del voto secreto, universal y directo.
y con mucha precisión. Primero, el Comité Ejecutivo Nacional. Que para ir a este proceso se instale una mesa plural, con la participación de todas las expresiones interesadas en participar en cada uno de los procesos. Con todas, sin excepción, que a nadie se le cuarte el derecho a participar. Que haya piso parejo, las mismas condiciones para todos. El sindicato maneja muchos millones de pesos que son de nosotros. El sindicato somos todos los trabajadores de la educación, no es Alfonso Cepeda y su grupo. Nos descuentan el 1% de nuestro salario mensualmente y llega al Comité Ejecutivo Nacional. Con esos recursos son suficientes para que nos pongan las mismas condiciones a todos. Piso parejo, pero además queremos que haya observadores internacionales y nacionales, para que haya verdadera transparencia y democracia sindical. De otra manera, como lo estamos viendo ahorita en Tlaxcala y en Nuevo León, eso se llama simulación. No es cierto que haya libertad, no es cierto que se estén respetando los derechos de los trabajadores, no es cierto que haya transparencia, no es cierto que vayamos a procesos democráticos. ¿Cómo podemos entender un proceso democrático donde le dicen a los compañeros que no tienen 5 años de servicio, tú no puedes participar? Que son miles en el país. ¿Cómo es posible que en ese reglamento establezcan que para la Secretaría General únicamente los que forman parte de su grupo, los que forman parte del Comité Ejecutivo Seccional y deben de tener 8 años? ¿Por qué no un compañero que tiene 20 años y que no hay Ejecutivo Seccional? Pero además, ellos convocan, ellos conducen el proceso, ellos ponen las urnas, ellos cuentan los votos, ellos dictaminan. Y si hay alguna impugnación, ellos la reciben y ellos dictaminan sobre la impugnación. O sea, esto que está haciendo Alfonso Cepeda y su grupo en contra del candidato Andrés Manuel, y ahora están en contra del presidente de la República, Andrés Manuel, aunque le digan que son su ejército intelectual. Entonces, sí creemos nosotros que puede ser una estrategia preocupante de bloqueo a las políticas democratizadoras de la Cuarta Transformación. Y eso, desde luego que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros coincidimos con el presidente de la República cuando él dice Estado de Derecho, cero corrupción, rendición de cuentas. Pero además dice que las escaleras hay que barrerlas de arriba hacia abajo. Bueno, Cepeda y su grupo no las quieren barrer ni de abajo para arriba, quieren que se quede ahí la basura que está. Y eso puede llevarnos a un fracaso en lo educativo y en lo laboral. ¿Por qué en lo educativo? Porque al día de hoy, quien maneja y toma las decisiones en los sistemas educativos y en el sistema educativo nacional son ellos. Ellos contratan a los que ellos quieren. Ellos promueven a directores, supervisores, jefes de sector, a los que les conviene. Las plazas más altas se las aplican ellos. Para que manden un maestro a una escuela, el director o el supervisor tiene que irle a pedir a la sección sindical que se lo autoricen. Y aquí nosotros nos hacemos una pregunta: ¿dónde están las autoridades? ¿Qué están haciendo las autoridades? Hace unos meses ustedes informaron que interpusieron recursos en contra de estas situaciones. ¿Las autoridades laborales les dieron alguna respuesta? ¿Les han respondido algo a las denuncias que han interpuesto en meses recientes o anteriores? Hemos presentado documentación fundamentada, argumentada en el derecho a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría del Trabajo, a Gobernación,
al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo hemos hecho en los estados. Por eso decía yo que es preocupante, sospechoso, que no se pronuncien las autoridades. O sea, si no está aceptado el reglamento espurio de Alfonso Cepeda, ¿por qué el tribunal no sale a decir en qué condiciones está ese reglamento? O la Secretaría del Trabajo. Recientemente nos reunimos con el secretario de Educación y nos dijo que no tenía conocimiento. ¿Cómo interpretan ustedes eso? ¿Complacencia? ¿Acuerdo? ¿Amaciato? Recordemos esa relación malsana que se dio en el sexenio pasado entre Juan Díaz de la Torre y el secretario de Educación, nos llevó a un fracaso educativo y a lastimar severamente la imagen del Magisterio Nacional, a que perdiéramos conquistas que habíamos logrado producto del esfuerzo de más de 70 años. Y sí, y lo que estamos viendo ahora nos prende los focos de alerta para decir que vamos a llegar a las mismas conclusiones. Y el Magisterio Nacional, en este caso Maestros por México, no estamos de acuerdo en que se corra ese riesgo porque se lastima a los niños, a los jóvenes, a la sociedad en su conjunto y porque se afecta a los trabajadores de la educación. En este caso, ahorita, esa agresión tan severa en contra de los trabajadores de la sección 50, perdón, de la sección 21 y de la sección 50 y del Magisterio Nacional y de la 31 de Tlaxcala, es inaceptable. El Magisterio Nacional no lo acepta. El reglamento de Cepeda no lo reconocemos. Las convocatorias, desde ahorita decimos que quien resulte de ese proceso amañado, no lo reconocemos. Sí. Con las firmas que se hicieron de la reforma educativa, los acuerdos con el gobierno de Andrés Manuel de la 4T, ahorita mencionaba que hay buena relación y parecía que había pues buena consolidación dentro del magisterio. ¿Quiere decir que entonces no existe como tal o en esa parte es donde hay fallas en la dirigencia nacional? A ver, nosotros decimos que coincidimos con las políticas planteadas por el presidente de la República, pero lo que estamos viendo es que no se respetan, que no se cumplen, que Alfonso Cepeda y su grupo está haciendo lo que quiere y que la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación y el Tribunal no se han manifestado. Y eso nos preocupa severamente porque eso nos lleva a un fracaso de las buenas intenciones. Exigirían entonces que se tomen medidas y cartas en ese asunto. Sí. Digo, vamos a permitir que los maestros terminen con su... Es que se va a alargar mucho. Está bien, hagan las preguntas que ustedes consideren. ¿Tienen secuestrado el sindicato, el sistema educativo, a los mencionados que ellos deciden a quién ponen o no los contratan y todo esto? ¿Tienen condicionada al sistema educativo, a la Secretaría de Educación? Ellos toman las determinaciones. Yo no veo por ningún lado, Maestros por México no ve la Rectoría de la Educación, como lo establece la Constitución. Tenemos casos específicos que le hemos presentado al secretario de Educación en donde le hemos dicho cómo ellos proponen las plazas de nuevo ingreso, las vacantes por jubilación, por permisos, cómo promueven los ascensos a directivos. Lo hemos mostrado, están los elementos ahí y se les permite seguir haciendo eso. Entonces, pues interpretamos o que no interesa la educación o que hay un acuerdo malsano entre la pseudo dirigencia de Alfonso Cepeda y su grupo y las autoridades educativas. Los mandos medios en los estados, y puedo decir particularmente, yo vengo del Estado de México, se han convertido en el brazo represor de las secciones en el Estado de México 17 y 36. Y el informe que tenemos es semejante en todo el país. Maestros por México cuenta con el apoyo de las bases magisteriales. Mire, nosotros estamos diciendo que vayamos a un proceso electivo a través del voto secreto y que mis compañeros determinen con quién están.
que nuestros compañeros y compañeras decidan quién quieren que sean sus dirigentes. Lo que sí estamos plenamente seguros es que el Magisterio Nacional no reconoce y rechaza a Alfonso Cepeda, como en su momento lo hizo con Juan Díaz de la Torre. Maestro, más para complementar la interrogante del compañero, en las bases magisteriales hay una sensibilización del discurso que ustedes traen de esto que están alertando. O sea, el maestro de aula sabe de esto. O sea, ustedes se duelen de una situación y el maestro de aula sabe de este problema. Nosotros el trabajo que estamos haciendo de comunicación permanente con los trabajadores es directamente al trabajador. No es cúpula, como lo hacen ellos. O sea, ese reglamento fue aprobado por una cúpula sindical de pseudo dirigentes que ni siquiera los que lo votaron lo conocieron. Los que lo votaron, los que estuvieron en el consejo, no conocieron lo que votaron. Una vez aprobado, según ellos, Camal, ¿cómo se llama? Angelino Camal, del Comité Nacional, le dio una lectura. Pero no lo conocieron. Y la ley, como lo dice la OIT en el 98, en el convenio 98, como acaba de ratificarse el compromiso con el TECMEC y como lo dice la nueva ley laboral, cualquier acción que lleve a cabo el sindicato debe de ser conocido y aprobado por los trabajadores. Acaban de entregar un pliego de demandas. ¿Quién conoce ese pliego de demandas? Otra violación a la ley. Y dicen que van a luchar. ¿Por qué van a luchar si el presupuesto está aprobado? Señor, Maestro, hay una versión extraoficial de que podría estarse dando también una especie como de conflicto de intereses porque presuntamente el abogado Arturo Alcalde Justiniani asesora a Alfonso Cepeda. ¿Es verdad esto? Bueno, así como para que le diga yo categóricamente, es verdad, no lo sé, pero todos dicen, en los medios, lo han visto en todas partes, que el papá de la secretaria del trabajo está trabajando con Alfonso Cepeda. Y entonces, pues a lo mejor sí sería bueno que ustedes echaran una investigación ahí, ¿no? Ustedes que lo saben hacer muy bien y muy honestamente. Van al proceso electoral interno a la Renovación Nacional. ¿Para cuándo es y cómo ustedes quieren que sea este proceso? Primeramente quisiera aprovechar la pregunta que hizo hace un momento y también responderte en el caso de la tuya, ¿no? De que si la gente, que si los maestros, las maestras de allá del salón de clases, de la base, como decimos nosotros, conocen perfectamente y están socializando el tema de nuestra organización sindical, completamente seguros. Y seguros estamos por la sencilla razón de que el Comité Nacional por eso está mandando 2 convocatorias hacia las secciones 21 y 31. Quiere agandallar, quiere madrugar, pero nosotros desde hace varios meses dijimos que rechazamos el reglamento de Alfonso Cepeda y no le vamos a entrar a su juego. Revisamos todos los requisitos que ellos tienen y son candados pero grandísimos para que nadie pudiera penetrar. Ese es el miedo de Alfonso Cepeda y de su Comité Ejecutivo Nacional. Es el miedo de cada uno de los secretarios generales que están involucrados en el desfalco de los sistemas de ahorro, de los sistemas de previsión social, y que uno de ellos es el caso de la 38, donde está plenamente identificado Alfonso Cepeda. No le hagamos más. Creo que como dice Alberto hace un momento, que la autoridad no ha tenido todavía, ¿sí? No digo el sigilo, sino la gran oportunidad que tiene cuando se ha conocido en los medios todas las cuentas y todo lo que ha sido de desfalco en varias de las secciones. Pero si le buscamos, vamos a encontrar que en todas las secciones están desfalcadas todos los sistemas de ahorro. Háganme cuenta que se pusieron de acuerdo, a ver tú Juan, a ver tú Alfonso, nos vamos a llevar todo el dinero de los trabajadores de la educación, vamos compartiéndolo con los secretarios generales y así nos vamos todos. El día que se termine esto, a lo mejor truena el sindicato y a lo mejor nos desaparecemos todos. Esa es la posición de ellos. La nuestra no. Queremos que los maestros de base, que los maestros de cada uno de los salones de clase, y especialmente aquí en Nuevo León y en Tlaxcala, puedan hacer conciencia.
y la tienen. ¿Y saben qué es lo único que están esperando? Están esperando que verdaderamente salga la convocatoria del Nacional, ¿sí? Con voto secreto, directo y universal, con piso parejo, ¿sí? Y con una instancia que en este caso lo propusimos desde hace el 26 de noviembre del 2018, le dijimos al presidente electo en su casa de transición, le expusimos con un documento en donde le decíamos todas las cosas que iban a pasar. Y le tomamos la palabra de que si verdaderamente venía la reforma laboral, nosotros queríamos acompañarlo. Y lo estamos haciendo. Queremos correr el riesgo, sí, de planillas, pero en forma democrática. Que se establezca, sí, el INE como un órgano completamente autónomo, de tal manera que pueda atender la organización de esta elección, que sea el ejemplo que le pueda dar a México la democratización de las organizaciones sindicales, y en este caso la del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuándo va a ser esto? Nosotros tenemos algunas cosas que hacer. En la vía jurídica también lo estamos apelando para demostrarles que no están en lo correcto, que están faltándole la verdad a las aprobaciones de las leyes que han hecho en los congresos, de la propia reforma laboral, y por lo tanto todo esto se va a caer. Y estamos convencidos de que la gente, en el momento que salga la convocatoria para la elección del Comité Nacional, va a dar la gran batalla y va a demostrar, y va a votar, como decía Alberto, por quienes creen verdaderamente que trabajan en forma honesta. Y habremos de decir en el tiempo, ganamos en la conquista de recuperar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Para mujeres, para jóvenes, para maestros que quieran trabajar y servir, y no servirse como lo están haciendo hoy. ¿Su nombre, maestro? Profesor Enrique Meléndez Pérez, Coordinación Nacional. María San Juana Cerda Franco, de la Coordinación Nacional. Creo que es importante también señalarles y comunicarles a ustedes que muchos compañeros y compañeras que confiaron en la palabra del señor presidente cuando anduvo en campaña, la cumplió, se echó abajo la reforma educativa. Y hoy están confiando en que la última instrucción que le dio al responsable de la unidad de inteligencia financiera la semana pasada, que le dio instrucciones para que revise las cuentas de los líderes sindicales. También están confiando en eso las maestras y los maestros, porque la dispersión de recursos económicos que está haciendo Cepeda y el grupo de compañeros que lo apoyan es manejar indiscriminadamente el recurso de los maestros, de sus cuotas sindicales. Rinden cuentas parciales y recuerden, ustedes tienen muy claro ese dato. Cuando la reforma educativa se le dio al sindicato más de 3.400 millones de pesos para que apoyaran la reforma educativa, de los cuales hay más de 1.000 millones de pesos que no se han justificado por Juan Díaz, pero recuerden que Cepeda era el secretario general y luego fue el de finanzas. Entonces, eso también están esperando las maestras y maestros, que el presidente, con la instrucción que le dio al titular de la unidad de inteligencia financiera, se investiguen las cuentas de Alfonso Cepeda Salas, que en pocos meses adquirió propiedades en Coahuila, adquirió propiedades en el extranjero, puso negocios, aquí tiene 2 negocios en Nuevo León. Entonces, en eso confiamos. Si son capaces de violentar sus propias reglas que pusieron para una elección en 2 secciones, y no vemos ningún pronunciamiento de una autoridad competente, los maestros y las maestras están esperando que el presidente les vuelva a cumplir con lo que ha venido prometiendo: democratización sindical y rendición de cuentas. A sus órdenes. Gracias. Permítenos cerrar. Sí. Sí, ustedes en su momento formaron parte de los liderazgos dentro de la dirigencia de la maestra del máster Gordillo. En este proceso de denuncias y reclamos, ¿lo correcto es el estilo en que se manejó la dirigencia magisterial a cargo de ustedes? Pues yo le puedo decir que yo puedo ver de frente al Magisterio Nacional. Le puedo decir que yo hice mi esfuerzo en las responsabilidades que tuve, y ahí están los resultados, que finalmente el juicio lo harán los trabajadores de la educación. O sea, lo que estamos viendo el día de hoy no se daba
cuando nosotros estuvimos ahí, los logros de más de 70 años que tuvimos, Juan Díaz de la Torre, Alfonso Cepeda, Soraya y toda la camarilla lo dejaron caer en 6 años. Perdimos carrera magisterial, basificación, perdimos las comisiones mixtas, la negociación local, comisiones sindicales, perdimos todo. ¿Por qué? Porque se sometieron al gobierno en turno. ¿Cómo vamos a confiar nosotros en alguien que ustedes vieron que le levantó la mano a José Antonio Meade? Cepeda y Juan Díaz ahí, echándole porras. Pasa la elección, es más, descalificaron severamente al licenciado López Obrador. Pasa la elección y cínicamente, dice Cepeda, que se convierten en el ejército intelectual del nuevo gobierno. También una pregunta, ¿a quién le preguntaron que nos fuera a comprometer? ¿A quién le preguntaron que se fuera a poner de rodillas? ¿Cómo vamos a confiar en un dirigente con esa calidad moral? Por eso, finalmente, si no tienen otra pregunta, desde aquí, Maestros por México Nacional le plantea al presidente de la República y a las autoridades competentes que se intervenga para que se cumpla con la ley. ¿Qué queremos? Que se cumpla con la ley, no queremos que nos hagan ningún favor. Porque de otra manera se contradice la política planteada por la cuarta transformación. Entonces, que se revise el reglamento, dice cada cosa el reglamento, que me parece una actitud de reto hacia las políticas democratizadoras del presidente, me parece con un desaseo total que raya en el cinismo. Y todavía Alfonso Cepeda se atreve a decir que no pasa nada porque él trae acuerdo con el gobierno. Pues, ¿qué tipo de dirigente es el que tenemos? No lo reconocemos, no es nuestro dirigente. Por eso reiteramos, vámonos al voto secreto, universal y directo. Primero el Comité Ejecutivo Nacional, después las secciones, después nuestras delegaciones sindicales. Con piso parejo, una mesa plural, un árbitro neutral, observadores nacionales e internacionales, porque queremos aportarle a México en esta transformación nuestro grano de arena desde el sindicato para que verdaderamente se transforme el sindicalismo del país. Maestro, si Cepeda se sale con la suya, entre comillas, ¿hasta dónde se puede impugnar o judicializarlo, las inconformidades que usted está manifestando? Estamos trabajando en la ruta jurídica, porque hay elementos suficientes para hacerlo. Y estamos informando al pueblo de México, a los trabajadores, pero al pueblo de México también, y se están llevando a acciones diversas en diferentes partes del país. Si Cepeda se sale con la suya, se saliera con la suya, se va a salir él y su grupo, pero los trabajadores de la educación se van a manifestar en rechazo total, como ya lo están haciendo desde ahora. Y si él, protegido o no, sigue implementando esas acciones, esas prácticas de ayer que hoy las está aplicando, corremos el riesgo de que se pierda gobernabilidad en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y eso nos preocupa. Corremos el riesgo de que se pierda la conducción de la organización y corremos el riesgo de lo planteado con la reforma, la nueva reforma educativa, pase lo mismo que con la mal llamada reforma educativa de 2013. ¿Por qué? Porque ellos son los que dirigen todo esto. Ellos son los que presionan, ellos quitan y ponen, ellos cierran las escuelas, no dejan entrar a los maestros. Hay que estar a lo que ellos digan. De otra manera, viene la represión y lo hacen a través de los mandos medios de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces otra vez la pregunta, ¿dónde están las autoridades? Aquí estuvo el secretario de Educación la semana pasada y le hicieron un planteamiento, ¿dónde está la respuesta? Nosotros estuvimos con él en la Secretaría y le hicimos un planteamiento, ¿dónde está la respuesta?
¿Saben qué dijo? No nos gusta, no me gusta el tono en que me están hablando. ¿Y a poco a nosotros nos gusta el trato que le están dando al Magisterio Nacional? No nos gusta, no estamos de acuerdo con eso. Y no vamos a estar de acuerdo. Y nosotros, Maestros por México, junto con otras expresiones más, vamos y estaremos al lado de los trabajadores de la educación. ¿Nos permiten más poner una foto final? Pues muchas gracias por asistir a este llamado de Maestros por México aquí en Nuevo León. Nuevamente, cuando tengamos más información les haremos llamar y agradecemos su presencia y que den a conocer pues nuestras inquietudes y este dolor de cabeza que tenemos aquí los Maestros por México. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias.